Bueno, bienvenidas toda la prensa que nos acompaña esta mañana. Estamos transmitiendo también en vivo para todo el país a través de Facebook. Estamos realizando un vivo a nivel nacional también para que nos puedan acompañar todas las personas también desde el interior del país, que es parte también de nuestro trabajo, intentar abarcar la mayor parte del territorio nacional. Bueno, la conferencia de prensa que estamos realizando es un balance y perspectiva de 10 meses de recorrido del equipo de trabajo, desde el rol de representación docente en el CODICEN, el equipo de trabajo del consejero Julián Mazzoni. Eso va a ser el abordaje que vamos a estar realizando. Mi nombre es Gonzalo Irigoyen, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, formo parte del equipo de trabajo. Con un perfil estrictamente técnico, me toca acompañar el trabajo del equipo desde la comunicación. Los compañeros del equipo en representación docente fueron propuestos por sus respectivos sindicatos, a quienes voy a presentar. A mi derecha, Walter Fernández Val, propuesto por FENAPES. Tenemos a Daniel De Vita, propuesto por AFUTU, y a Fernanda Lanís, propuesta por CIDFE. Y bueno, como ya conocemos, el consejero electo Julián Mazzoni, propuesto por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Brevemente voy a hacer una pequeña síntesis de lo que es el trabajo en comunicación. Desde la comunicación trabajamos en dos pilares fundamentales, que es el diálogo y la visibilización. El diálogo con los colectivos docentes, con la CESEU de cada departamento, con las mesas de ATD, con las distintas asociaciones docentes que se acercan al despacho, que es un despacho de puertas abiertas. Y bueno, el diálogo que se construye con las comunidades educativas también, en contacto con estudiantes, con los funcionarios, los trabajadores de la educación en general. En un recorrido que ya hemos venido desarrollando a lo largo y ancho del país. Y por otro lado, el otro eje fundamental es la visibilidad. Digamos que estamos trabajando durante este año con la prensa, hemos logrado un recorrido y un vínculo con la prensa muy aceitado, con quienes estamos sumamente agradecidos porque es nuestro objetivo que el debate educativo trascienda la parcela de docente, la parcela del CODICEN y logre llegar a toda la ciudadanía para tener la mayor cantidad de elementos para también tomar postura y tener como también decisiones en lo que tiene que ver con el debate educativo. También de esa manera, en ese enfoque, también trabajamos con redes sociales. Consejero Julián Mazzoni es el perfil de nuestras redes sociales y ahí nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, día a día vamos nutriendo las redes sociales proponiendo agenda también, porque hay una agenda que ya está dada y a partir del diálogo que vamos realizando con los distintos colectivos docentes, vamos generando agenda también, temas para proponer, y eso creo que es una de las herramientas fundamentales también para mantener vivo el debate. Así que bueno, un poco por ahí es el trabajo que hacemos en comunicación. Agradecerles nuevamente la presencia a la prensa, a la gente que nos está acompañando vía Facebook, y ahora vamos a pasar la palabra al consejero Julián Mazzoni. Agradecemos mucho la presencia, para nosotros es fundamental en la comunicación y señalar que no concebimos nuestra tarea si no es rindiendo cuentas a quienes nos eligieron, que son los docentes de todo el país, y además extendiendo esa representación muchas veces a los trabajadores de la Administración Nacional de Educación Pública que no revisten la condición de docente, pero que son funcionarios y que juegan un rol muy importante en el ámbito de la educación pública. Señalarles un poco que con mucho orgullo quiero decir que el equipo funciona muy bien y que si hay a veces algún acierto en la representación es porque los compañeros que aquí están presentes hacen un trabajo muy prolijo, muy importante. Por lo tanto, la comunicación en la rendición de cuentas implica la presencia de ellos, señalando que ha sido así. Y después,
digamos que las principales líneas de trabajo de este año, en primer lugar queremos destacar el tema rendición de cuentas, del cual va a informar el compañero Walter Fernández Val, que ha sido dentro del equipo el que ha trabajado con este tema con más constancia desde hace muchos años, en el cual hemos colaborado todos, pero ha sido él quien ha definido muchas de las principales líneas. El segundo tema tiene que ver todo con la transformación educativa, tanto en la educación básica integrada y particularmente en este último tramo del año en la formación docente, y después el contacto permanente con la realidad educativa del país en un trabajo planificado cuya primera, digamos, esbozo de esa planificación lo hizo el compañero Daniel De Vita, por lo tanto él va a estar hablando de eso, y después sobre formación docente y cómo hemos encarado la tarea la compañera Fernanda Lanís. Agreguemos que además de todos los temas cotidianos, una de las tareas que hemos solicitado para incorporarnos, y el CODICEN lo aprobó así, es integrar la comisión que está trabajando en las transformaciones del Estatuto del Funcionario Docente, y el equipo ha estado representado ahí por el compañero Daniel De Vita, que tiene mucho conocimiento de la normativa y que ha participado ya previamente en discusiones sobre la transformación del estatuto. Pero yo no quiero hacer más preámbulos y dejo en manos del compañero Walter para que comience con el tema rendición de cuentas. Bien, buenos días, gracias por la presencia. Como dijo Julián, nos referiremos a la asignación presupuestal de la ANEP. En primer lugar, decir que la ANEP es uno de los organismos del Estado que más dinero recibe por parte del Ministerio de Economía. Concretamente, después del BPS, la ANEP, con 60.000 trabajadores y 700.000 estudiantes, recibe una asignación presupuestal anual aproximada de 2.000 millones de dólares actualmente, ¿verdad? Toda asignación presupuestal, digamos, es la expresión económica de un proyecto político, en este caso de un proyecto político educativo. Entonces corresponde analizar muy brevemente qué es lo que ha ocurrido desde el inicio de la gestión de esta administración, por lo tanto en los años 2020 y 2021, que ha sido la última rendición de cuentas cerrada, para comprender en la situación actual presupuestal en que nos encontramos. Es de orden decir que el Ministerio de Economía ha otorgado en el año 2020 menos fondos presupuestarios que en 2019 y en 2021 menos fondos que en 2020. O sea que hay una caída en la asignación presupuestal de la ANEP. Concretamente, si vamos a algunos de los números, en 2019 se ejecutaron 84.400 millones de pesos y en 2021 esa cifra bajó a 80.406. Es decir, unos 6.637 millones de pesos menos. Estamos hablando de pesos constantes, valores de 2021, lo que indica un recorte presupuestal de 150 millones de dólares calculados a un valor promedio. Considerando que el rubro servicios personales de la ANEP comprende el 87% del presupuesto, se comprenderá que el grueso de la disminución presupuestal corresponde a salarios. Eso es así. Y a partir de 2020 se quiebra una tendencia, una cadencia de 2005 a 2019, una sucesión monótona creciente en los salarios, en que en esos 15 años los docentes duplicaron en términos reales su salario, o sea, tuvieron un aumento del 100% real en su salario. Los funcionarios de ANEP no docentes, o sea, vale decir, por ejemplo, los administrativos y auxiliares de servicio, tuvieron un aumento en estos 15 años de un 275%.
en sus remuneraciones. A partir de 2020 comienza una disminución del salario, concretamente alrededor de un 4,5, 4,7 en el primer año, habiendo un punto de inflexión en ese sentido. A modo de ejemplo, a pesos de este año, del año 2022, un docente, un profesor efectivo grado 1, con la unidad docente que son 20 horas, percibe 2.250 pesos nominales menos en relación a lo que cobraba en 2020. Esto vamos, si lo consideramos en forma anual y con el aguinaldo, estamos hablando que ese docente percibe 29.000 pesos menos anuales con respecto a 2020. Esto aumenta según el grado. Si vamos a un grado 7, que es el grado máximo, digamos, en la escala docente, el profesor, con las 20 horas también, deja de percibir 3.700 pesos mensuales, lo que implica unos 48.000 pesos anuales menos que en 2020 en términos reales. Esto implica una transferencia importante de la masa salarial de los trabajadores hacia el Ministerio de Economía, hacia rentas generales, ¿verdad? Ahí se ha registrado un ahorro sustantivo, y con ese ahorro no es traído de los pelos decir que a partir de este año y los siguientes se va a financiar en cierta manera algunos aspectos de la transformación educativa con el ahorro de los trabajadores. La reducción salarial comprende dos características, ¿no? La primera, que es la desvalorización real, de la cual recién me he referido, pero la segunda, y no menos importante, refiere a la reducción de horas en el organismo. Esa reducción de horas se debe también a varios aspectos. Uno es al recorte de grupos, cientos de grupos menos de 2020 a la fecha, se siguen recortando grupos, implican en menos horas de trabajo. Hay otros aspectos, por ejemplo, la eliminación de 20.000 horas de coordinación en educación secundaria, eso también implica disminución de horas de trabajo. Este descenso en la cantidad de grupos de educación media, pero también se va a registrar en formación docente, trae aparejado mayor cantidad de alumnos por grupo, en algunos casos superpoblación de grupos, y en otros casos, que a veces quedan invisibilizados, el traslado por la supresión de grupos en algunos liceos hacia otros puntos del país o hacia otras localidades. Acá quizá en la región metropolitana, o urbana o suburbana, implica tomarse un ómnibus y estar en media hora. Pero en el interior de la República, a veces eliminar un bachillerato porque tiene 8 o 10 alumnos en un curso, como es el caso del Liceo de Achar, implica que esos alumnos viajen a Tacuarembó, por ejemplo, que está distante de más de 100 kilómetros, en una ida y vuelta que muchas veces termina con la desvinculación de los alumnos. En otro orden, ya que hablamos de los alumnos, si observamos un indicador que toma la ANEP, que es la ejecución presupuestal por estudiante matriculado, por todo concepto del gasto en el subsistema, es decir, se toman los gastos del subsistema, no los gastos de infraestructura que realiza el CODICEN, sino los gastos del subsistema, y se los divide entre la cantidad de alumnos de ese subsistema, también se ha visto reducido. Pasamos de un valor de 120.690 pesos anuales por alumno en 2019 a un valor de 114.129 en 2021. Es decir, estamos invirtiendo menos presupuesto por alumno a nivel general, alumno ANEP, pero si entramos a los subsistemas, estamos invirtiendo menos cantidad de dinero en los escolares. En educación secundaria, por ejemplo, de 110.000 pesos anuales pasamos a 103.000 pesos, y eso aún considerando la disminución de la matrícula por la caída de la tasa de nacimiento, ¿no?
O sea que hay una disminución en ese sentido. Como aspecto positivo de esta última rendición de cuentas, debemos señalar el acuerdo firmado entre la ANEP y la Coordinadora de Sindicatos, que permite dos cosas esencialmente. Primero, la recuperación salarial de la pérdida sufrida en el quinquenio. La pérdida, como hablamos recién, no vuelve más, pero lo que se está proponiendo es que a 1 de marzo de 2025 el salario real vuelva al nivel del al 1 de enero del 2025 vuelva al nivel del 1 de enero del 2020. Es decir, se equiparen esos salarios en forma real. Y lo otro es abatir una serie de inequidades que vienen de larga data, no son de administración. Una es una cuestión bastante inaudita, que son docentes que trabajan por un determinado número de horas y se les paga por menos horas de las que trabajan. ¿Quiénes son? Bueno, son los profesores adscritos, los profesores ayudantes de laboratorio, los profesores orientadores pedagógicos, por ejemplo. Actualmente, los que trabajan 24 horas se les paga por 23 horas. Y aquellos que trabajan por 33 horas se les paga por 31 horas y media. Esto es un proceso que viene desde el 2005, que se viene achicando la brecha y que en esta administración se tiene la posibilidad, si así lo acuerda el grupo bipartito ANEP-CESEU, de que se les pague por la totalidad de las horas que trabajan, lo cual constituiría un logro muy importante para esos trabajadores y para la administración y para los sindicatos. El otro aspecto de las inequidades a cobrar, a saldar, es el de la unidad docente compensada para los maestros de tiempo completo y para los cargos básicos de los profesores agrarios de la UTU. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquellos maestros de tiempo completo que trabajan 40 horas, en las primeras 20 horas cobran en el grado que les corresponde, pero en las segundas 20 horas cobran en un porcentaje menor al grado. Entonces, una política que viene desde hace muchos años y que esta administración también ha ratificado es de tender a que las segundas 20 horas se cobren en el grado, es decir, que por las 40 horas trabajadas se cobren 2 cargos de 20 horas en el 100%. Bien, me avisan que, Gonzalo, que estamos en tiempo, vamos a redondear. También acá entrarían dentro de las inequidades los maestros de escuelas rurales alejadas y los maestros de educación especial. Ya terminando, queremos expresar que nos llama la atención que en ninguna de las rendiciones de cuentas, ni por parte de la ANEP ni por parte del Poder Ejecutivo, se ha destinado rubros para la inseguridad alimentaria. Esa inseguridad alimentaria se traslada a los centros de estudio, principalmente a los centros de educación media, y hay que recordar que la pobreza en este país ha aumentado y fundamentalmente en los rangos etarios de las infancias y las adolescencias. Primaria tiene un sistema bastante completo en cuanto a otorgar alimentación en las escuelas de tiempo completo. En la rendición de cuentas pasada, no la última, en la anterior, hubo un artículo que propició que también con el impuesto de primaria se pudiera financiar el almuerzo a aquellos estudiantes de educación media que concurren en jornadas de tiempo completo. Pero eso no alcanza, porque en la jornada de tiempo común, no extendido, hay estudiantes, nosotros lo hemos visto en la recorrida con el equipo, que realmente se sienten mal, que algunos inclusive hay casos de desmayo, y se les pregunta cuándo fue la última vez que ingirieron algún alimento. Bueno, eso responden al día anterior. Está previsto un sistema de colaciones, pero que es insuficiente para esos alumnos, y muchas veces los docentes, los adscriptos, de su propio bolsillo hacen colectas para comprar bizcochos o algún tipo de refuerzos alimentarios para otorgar a esos muchachos y bueno, que se mantengan en las aulas con un nivel de atención adecuado. Para finalizar,
Si comparamos el gasto público educativo como porcentaje del PBI, tenemos que hacer alguna precisión. Este gobierno ha cambiado el modo de calcular el PBI y el gasto educativo en función de ello. Si vamos a cómo se calcula ahora, en 2019 se registró un presupuesto para toda el área de educación, no solo para la ANEP, de un 5,3% del PBI. Actualmente en el 2021 ese porcentaje ha bajado al 4,6% y se proyecta que en 2022 baje al 4,4% del PBI. Es decir, hay un quiebre en una cadencia de 15 años al alza del presupuesto educativo. No es posible implementar ninguna transformación educativa prescindiendo de los docentes, eso está claro. Hay evidencia científica que hasta las agencias multilaterales de crédito, los bancos que se ocupan de esto, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, exhortan a los gobiernos a dar participación a los docentes en cualquier transformación educativa. Pero menos aún se puede llevar adelante una transformación recortando recursos presupuestales para un área tan sensible para la sociedad uruguaya como es la educación pública estatal. Gracias. Este otro micrófono que se están dando. Este. Bien, bien. Acá, voy a hacer no, ¿está bien ahí? Bien, buenos días a todos y todas. El agradecimiento a la prensa que ya manifestó Gonzalo. El saludo también a quienes estén siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales. Para nosotros, como decía el consejero y lo manifestaron los compañeros, es muy importante, teniendo en cuenta que la representación docente abarca 70.000 trabajadores en la ANEP, porque así lo entendemos nosotros también, más allá incluso de quienes tienen hoy la posibilidad de elegir a 2 de los 5 miembros del CODICEN de la ANEP. También entendemos que esta representación debe de alguna manera abarcar a los trabajadores no docentes, los compañeros funcionarios de gestión, servicio y técnico, por lo cual también a ellos queremos llegar en estos espacios y a través de esta instancia de rendición de cuentas. En cuanto a lo que, digamos, voy a abordar yo como integrante del equipo, bueno, decirles que ya lo manifestó el consejero Mazzoni, una de los planteos de la campaña de noviembre del año 2021 hacia la elección de los consejeros electos, en mi carácter de primer suplente del consejero Mazzoni. Con él desarrollamos gran parte de las recorridas por el país y bueno, y una de las cosas que fuimos manifestando como tareas a desarrollar en caso de integrar el equipo, que a la postre bueno, fue el que tuvo mayor caudal de votos dentro de las listas de la CESEU, era el hecho de poder llegar permanentemente a los territorios, porque así lo conseguimos nosotros. No hablamos del territorio nacional como algo único, sino los territorios, cada uno con sus características, con sus cualidades, y en función de lo que fuimos planteando en la campaña y dando cumplimiento justamente a lo que fue una de nuestros planteos, hemos venido desarrollando a partir de una planificación que elaboramos colectivamente, como dijo el consejero Mazzoni. En primera instancia yo presenté un boceto de planificación junto con la compañera Fernanda Alanís, que luego fue ajustada, fue considerada por el equipo y bueno, eso dio lugar a un plan de trabajo que abarcó una serie de visitas, un mapeo en primera instancia de los territorios de nuestro país y luego visitas quincenales que fuimos desarrollando a la mayoría de los departamentos de nuestro país. Actualmente podemos decir que cubrimos la mayoría, no todos, pero sí gran parte del territorio nacional fue cubierto en esas visitas. Como decía el compañero Gonzalo, se visitaron 168 centros educativos. Básicamente nuestro abordaje fue en lo que tiene hasta ahora y seguramente lo vamos a continuar de esa manera en los años venideros, apuntando a lo que es educación media, básica y superior, lo que tiene que ver con secundaria y UTU y formación docente.
Evidentemente nosotros apuntamos hacia ahí, en primero que nada porque la integración del equipo tiene esa particularidad. Estamos, como verán ustedes, quienes integramos el equipo somos docentes de educación media y de formación docente, en el caso de Fernanda, y bueno, además la gran cantidad de centros educativos que compone la ANEP, si tomamos en cuenta los de educación inicial y primaria, haría muy dificultoso este tipo de abordaje. Por lo tanto, nosotros nos hemos concentrado en centros educativos de secundaria, de UTU y de formación docente, y como les decía, hemos recorrido gran parte de los territorios a nivel nacional, hemos llegado a las localidades más alejadas de los departamentos, a eso hemos apuntado. No ha habido ningún tipo de localidad, por largo que sea el viaje y el esfuerzo que ha representado, lo hemos dejado en un segundo plano, porque entendemos que es necesario que el equipo, y concretamente el consejero electo Julián Mazzoni, esté presente en los distintos territorios y ahí pueda intercambiar en el lugar con los equipos de dirección, con los colectivos de docentes, y eso es lo que hemos hecho, insisto, a lo largo y ancho del territorio nacional durante este año. Creo que de alguna manera dando cumplimiento también a esa, digamos, promesa de campaña hacia las elecciones que habíamos llevado adelante con el compañero Mazzoni, dando cumplimiento a ello, pero además, sobre todo, recogiendo insumos que luego han, digamos, alimentado las distintas posturas que toma el consejero Mazzoni a la hora del análisis de los temas que en cada sesión del Consejo Directivo Central se van abordando. Para nosotros es muy importante ese aspecto y es por eso que queremos hacer énfasis en primera instancia, y bueno, esa es la parte que me tocó a mí en el día de hoy. En cuanto a lo que es la tarea más técnica vinculada ya a lo que son las características de nuestro equipo, como habrán visto, el compañero Walter Fernández centró su intervención en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, lo cual evidentemente es un tema que conoce y mucho. En mi caso particular, por mi trayectoria en la parte de gestión también, me ha tocado abundar más en aspectos que tienen que ver con el marco normativo, y en ese, justamente en ese marco es que representando al consejero Mazzoni integré desde prácticamente de sus comienzos un grupo de trabajo de adecuación del estatuto docente. El estatuto es el marco normativo nuestro que, como ustedes saben, ya tiene sus años, incluso la ley de urgente consideración previó la conformación de un nuevo marco normativo. Eso todavía no se ha llevado adelante por parte de la administración, por lo menos que nosotros conozcamos. Lo que sí se hizo fue generar un espacio, un grupo de trabajo que pudiese proponer una adecuación del actual estatuto. Y bueno, en mi caso particular, representando al consejero Mazzoni, integré ese grupo. Ese grupo terminó el día de ayer su trabajo ya como para presentar. Fecha máxima que tenemos es el 20 de diciembre ante el CODICEN. Concretamente, nuestra participación ahí, representando al consejero Mazzoni, tuvo que ver en primera instancia con, digamos, transmitir lo que son los intereses, las necesidades, las inquietudes de los colectivos, como decía, recogidas a través de estas visitas que hemos hecho a lo largo del territorio nacional. Me faltó decir también, en el marco de esas visitas, que otra de las dimensiones que tiene que ver con la presencia del consejero y su equipo en los centros educativos abarcó también Montevideo y área metropolitana, en función de algunos emergentes que fueron surgiendo, aquellas situaciones que demandaron la presencia del consejero y de todo parte de su equipo también fueron atendidas, y eso motivó que visitáramos unos cuantos centros también del área metropolitana y de Montevideo. Pero volviendo al tema del estatuto en concreto, bueno, nuestra participación tuvo que ver con eso, con lo que tiene que ver con los derechos consagrados en el estatuto, porque contrariamente a lo que se piensa a veces en el imaginario popular, está que el estatuto del docente es ampliamente permisivo, que hay un montón de
de razones por las cuales un docente puede no asistir a su trabajo y aún así cobrar el salario. Esto no es precisamente así. Nosotros, de hecho, incluso hemos hecho ahora, en el marco de este grupo, en el seno de este grupo, propuestas que, bueno, fueron bien recibidas por todo el colectivo que constituyó ese grupo de trabajo, que tienen que ver con adecuar el marco normativo a lo que es, por ejemplo, las propuestas de BPS, en lo que tienen que ver con licencia médica, extensión de la licencia por maternidad, paternidad en determinados casos, la licencia por lactancia. Todo eso fue recogido en lo que es el trabajo final de este grupo, y bueno, también fue nuestro aporte del equipo, y por eso, bueno, lo estamos transmitiendo hoy acá. Asimismo, comentarles también que en virtud de que, bueno, hay una inminente reforma jubilatoria por delante, se va a extender la carrera docente, probablemente luego de aplicada, por lo menos en lo que se está manejando, hasta los 65 años de edad. Esto claramente obliga a una adecuación también de lo que es la carrera nuestra, que actualmente tiene 7 grados. Ustedes saben que en el sistema actual se accede por antigüedad a cada grado, cada 4 años, y el 7º grado se estaría alcanzando entonces a los 24 años de antigüedad, pero si se piensa en un docente que va a trabajar 35 o 40 años, va a tener 35 o 40 años de actividad, evidentemente permanecer todo ese tiempo luego de los 24 años de trabajo en el mismo grado representa de alguna manera un perjuicio, digamos, no avanzar en la carrera docente, pero a la vez en materia salarial también. Se está proponiendo un grado más en la carrera, se está proponiendo también un sistema dual que permita avanzar en los grados, no solamente por antigüedad, sino paralelamente a la antigüedad también por concurso. Y bueno, eso es otro de los ejes, digamos, que han sido la base de lo que es esta propuesta de adecuación del estatuto en la que hemos venido trabajando. Ese es un aspecto, digamos, técnico en lo que hemos participado como equipo en nombre del consejero electo Julián Mazzoni. Bueno, es la parte que me toca a mí entonces. Muy bien. Fernanda. Gracias. Bueno, mi nombre es Fernanda Lanís, soy profesora de filosofía y profesora de epistemología y pedagogía en el interior, en Florida. Me gusta destacar este tema de que varios integrantes de este equipo somos del interior y que provenimos de las aulas, provenimos del trabajo, el trabajo directo con el estudiantado, que creo que eso ha dado una impronta muy interesante a cómo hemos encarado el trabajo. Integro esta secretaría a propuesta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, SIDFE. Como los demás compañeros, provengo entonces del colectivo sindical. Esto no quita que haya trabajado bajo la consigna que siempre ha mantenido el consejero Mazzoni: atender las necesidades de la totalidad de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación, docentes o no docentes, sindicalizados o no. Aún así, los lineamientos establecidos desde los colectivos sindicales han sido una contribución insoslayable a la hora de orientar el análisis de los acontecimientos y la decisión de las acciones a realizar. Voy a aclarar que me voy a mantener apegada a los materiales escritos porque por una cuestión de deformación profesional tiendo a extenderme más del tiempo necesario. El año 2023 ha estado signado por una llamada transformación educativa, una reforma en todos los niveles de la educación pública, posibilitada por las modificaciones que la Ley de Urgente Consideración realizó a la Ley de Educación. La participación docente ya venía vapuleada por la sustitución de los consejos por direcciones generales, que eliminó la posibilidad de tener representantes docentes en la conducción de la mayoría de los subsistemas. Solo se mantuvo el Consejo de Formación en Educación con representación docente y estudiantil. En el año 2023 se afianzó y profundizó el proceso de minimización de la participación docente. Esta reforma se ha gestado a espaldas de los colectivos docentes. Se ha desconocido no solo el camino realizado en los últimos años en pos de transformaciones que verdaderamente fortalecieran la educación pública, sino también la rica trayectoria pedagógica de la que nuestro país puede enorgullecerse. Se ha intentado deslegitimar
la voz de los colectivos docentes, alegando escasa representatividad, palos en la rueda, falta de aportes, nada más lejos de la verdad. Han sido las autoridades actuales, las designadas políticamente, no así las elegidas democráticamente por los colectivos docente y estudiantil, quienes han decidido realizar una reforma de escritorio discursivamente respaldada por una pantomima de participación, pero que en la realidad carece de todo ejercicio democrático de participación real. En este sentido, nuestro trabajo desde el equipo de la Secretaría del consejero Mazzoni se ha orientado a dar el espacio para que la voz de los y las docentes pueda realmente ser escuchada y a intentar denodadamente propiciar las condiciones para que la participación se hiciera efectiva. Hemos procurado establecer vínculos con diferentes colectivos, hemos recibido a sus representantes, hemos dialogado con los y las docentes en sus propios lugares de trabajo, como bien lo desarrolló el compañero De Vita, porque la perspectiva de quienes están efectivamente realizando la labor educativa es imprescindible para identificar los problemas reales y generar alternativas para resolverlos. Es por eso también que hemos tendido puentes con el movimiento estudiantil, movimiento que este año ha tenido un especial protagonismo, y saludamos la claridad y la responsabilidad cívica con la que el estudiantado ha asumido los asuntos vinculados a su propia educación. No se debe caer en la soberbia de creer que los cambios en educación pueden realizarse ignorando los saberes, las experiencias, las elaboraciones teóricas de quienes efectivamente están en las aulas, en los talleres, en los patios, en los pasillos. Este ha sido un principio rector para esta consejería: atender, escuchar, considerar y enriquecerse con los aportes de los y las docentes y otros actores inmersos en la educación pública, especialmente quienes provienen de los colectivos organizados, sean estos sindicatos, salas docentes o asambleas técnico-docentes, por mencionar algunos. La respuesta de las autoridades de la educación, alineadas con la visión oficialista, ha sido sistemáticamente de oídos sordos. En lo que creemos es un incorrecto ejercicio de la democracia, se han amparado en las escasas mayorías políticas, coyunturales y siempre efímeras, para poner en funcionamiento una reforma aplanadora. El resultado hoy sobre la mesa se presenta vacío de cualquier argumento pedagógico y epistemológico, pero repleto de inconsistencias, con vicios de forma en su gestación y que por esto caen directamente en lo antirreglamentario. En cada etapa de la implementación de esta reforma, esta consejería ha manifestado explícitamente su rechazo que no está vacío de fundamentación. Por el contrario, ha estado acompañado de argumentos y propuestas en línea con los que vastamente han desarrollado los movimientos estudiantiles y docentes. Esta postura ha requerido al equipo una cuidadosa tarea de reflexión, lectura y discusión crítica sobre los documentos oficiales de esta reforma y también de los documentos producidos por los colectivos. Esta tarea se ha visto entorpecida por la escasa formalidad y profesionalismo en la entrega de la documentación oficial, en particular de la que proviene de las autoridades del Consejo de Formación en Educación alineadas con el oficialismo. Se han generado situaciones tales como recibir documentos de más de 800 páginas con un plazo para su estudio menor de 24 horas, o extremos tales como recibir la documentación mientras transcurre la votación en la que debe ser votada, la sesión en la que debe ser votada. Cabe mencionar que hemos trabajado en comunicación con las autoridades del Consejo de Formación en Educación, elegidas por docentes y estudiantes. Estas autoridades, electas democráticamente por todo el estudiantado y el colectivo docente para representarles, también han sufrido las consecuencias de esta misma informalidad. El nuevo plan de estudios para formación en educación, votado negativo por los consejeros docentes Iglesias y Mazzoni, fue aprobado por mayoría del CODICEN. A pesar de adolecer de múltiples fallas, vacíos e incongruencias que van desde errores en las citas, falta de correspondencia entre las unidades curriculares del nuevo plan y las asignaturas de los anteriores, cálculos equivocados en el número de créditos o de horas, hasta la misma ausencia y
o desaparición de carreras enteras que se encuentran al día de hoy en una suerte de limbo académico. Claramente estas no son las formas para encaminarse hacia la universitarización de la formación en educación, proceso que sí se había iniciado en el periodo anterior y que fue interrumpido y sustituido por esta elaboración apurada y desprolija, que responde a los requerimientos de la actual conformación del Ministerio de Educación y Cultura y sus urgencias políticas, en una evidente injerencia en la autonomía de la ANEP. La Universidad de la Educación Pública, Autónoma y Cogobernada fue parte de la plataforma propuesta por la CESEU y es una bandera que el consejero Mazzoni y todo su equipo mantenemos en alto, entendiendo que la emisión arbitraria de diplomas de cartón vaciados de contenido no se corresponde ni con el camino recorrido por la formación en educación en nuestro país, ni con el espíritu de una educación universitaria heredera de la mejor tradición académica latinoamericana. Los cambios en formación en educación repercuten en todo el sistema educativo, en cuanto a lo pedagógico, a la instrumentación práctica y a las alteraciones en las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de los diferentes subsistemas. La reforma en educación, en formación en educación, no está aislada, sino que es parte de esa transformación que incluye la educación inicial y primaria, secundaria y técnico-profesional. El perfil competencial del nuevo plan de formación en educación es concordante con el planteado en el Plan de Educación Básica Integrada o EBI. Es un perfil competencial que ni siquiera respeta las especificidades de las diferentes asignaturas o unidades curriculares, sino que está pensado en competencias generalistas que responden a una lógica empresarial y no a un proceso educativo integral. Los recortes de horas, las fusiones de diferentes secciones y subsecciones, la desaparición de áreas enteras del conocimiento, la semestralización sin previsión de una estructura de cargos, en suma, la incertidumbre y la inestabilidad laboral que se genera en miles de docentes de formación en educación, lleva a estos docentes a volcarse a otros subsistemas, desplazando en efecto dominó a quienes trabajan allí. No es menor considerar que se está generando más desempleo en una situación nacional ya precarizada económicamente por diversas circunstancias. Frente a los errores, inconsistencias y premuras mal justificadas, solo entendibles desde las urgencias políticas y manteniendo una postura de rechazo al actual proceso de reforma, esta consejería se ha posicionado en una actitud de diálogo y de construcción de alternativas. En más de una ocasión, el análisis de los documentos oficiales realizado por el equipo ha desnudado falencias que han sido oportunamente comunicadas, junto a sugerencias de otros caminos que podrían recorrerse en aras de una dinámica constructiva y democrática. Vale decir que ha habido poca receptividad por parte de los consejeros oficialistas, siendo atendidas solamente algunas cuestiones, algunas de ellas en general periféricas y no nucleares, que son la esencial preocupación del consejero Mazzoni y su equipo. Se ha procurado mantener un relacionamiento cordial con todas las personas e instituciones, en términos de respeto democrático por la diversidad de opiniones y perspectivas, pero se ha sido firme en la defensa de las convicciones respecto a los problemas sustanciales de esta reforma y a defender caminos alternativos, coherentemente con los aportes elaborados por la amplia mayoría de los colectivos docentes y estudiantiles, sindicalizados o no sindicalizados. Luego de este intenso año de trabajo, la pregunta que surge es: ¿cómo podremos transitar las consecuencias de las decisiones que han sido tomadas por la porción oficialista de las autoridades del CODICEN y del CFE? El consejero Mazzoni y su equipo tendrán como objetivo reforzar las redes en territorio y tomar desde allí las dificultades en la implementación de esta política educativa verticalista y aplanadora, ya que ya están siendo manifestadas, pero que seguramente se profundizarán en el desarrollo de los años venideros. Será necesario también pensar en el mañana y continuar desde los colectivos de base, construyendo esperanzadoramente la educación pública que nuestro país merece. Es una convicción y es una responsabilidad de este equipo continuar por la ruta trazada y continuar y transitar así
en palabras del recientemente desaparecido maestro Miguel Soler Roca, un camino que nos lleve de la realidad cargada de problemas al ideal poblado de esperanzas. Se seguirán planteando caminos alternativos, intentando amortiguar los peores impactos de esta reforma, sabiendo, sin embargo, que será necesario proyectarse a largo plazo, desarrollando otras lógicas, coherentes con el espíritu democrático, laico y humanista que ha caracterizado a nuestra mejor tradición pedagógica, posibilitando así nuevos horizontes para nuestra educación pública nacional. Gracias. Bueno, con esto de alguna manera no solo presentamos el equipo, sino que trazamos las principales líneas. José Gonzalo, si ¿Vamos a abrir preguntas? estamos, si ustedes quieren. Deberíamos hacer una nota un poquito que resuma un poco todo lo que ustedes saben. Bueno, eso lo hacemos después. Sí, no sé si... Sí, yo una pregunta ahora capaz para ver un poco cómo proyectan lo que va a ser el año que viene, por lo menos lo más inmediato, que es el inicio de curso del año que viene en este contexto, y bueno, en particular cómo está haciendo la elección de horas, que va también a determinar un poco lo que ocurrirá a inicios del año que viene. Bueno, tenemos diferentes situaciones. En la última reunión del Consejo Directivo Central habíamos hecho un relevamiento y planteamos en primer lugar una contradicción importante, y es que mientras, en palabras del presidente del Consejo Directivo Central, el compromiso era que para la elección de horas primero lo hiciera formación docente y después secundaria, y quedaría para febrero lo de UTU, en realidad, particularmente en Montevideo, pero en otros departamentos también del interior, se está produciendo el fenómeno en el sentido inverso. Esto ya sabemos que va a generar después problemas importantes en la medida que quienes eligieron en los subsistemas después tienen que dejar horas para poder elegir en formación docente. El propio CODICEN instruyó al presidente del Consejo de Formación y Educación para que tomara medidas a los efectos de poder revertir esa situación. En algunos casos se lograron y en otros no. Particularmente nos preocupa mucho Canelones y Montevideo. Hay algunas dificultades importantes también en Maldonado por este tipo de que se cambian, digamos, los órdenes que estaban establecidos, y esto ya va a generar algún problema. Y después el otro problema que hemos visto en los recorridos, conversado con los directores, a veces con los inspectores, en especial en secundaria, es la necesidad de nuevos locales para cubrir, porque como ustedes saben, muchos de los talleres van a ser simultáneos y van a exigir nuevos, más locales, particularmente en el caso de secundaria. Bueno, se están tomando medidas, pero esto implica de alguna manera desnaturalizar espacios de los propios, utilizar, por ejemplo, laboratorios para realizar talleres, salones de usos múltiples, lugares destinados de pronto a comedor también. Entonces va a haber problemas y en algunos casos inclusive van a faltar salones, se están buscando alternativas, las direcciones han planteado alquileres y demás de algunos salones. Esto va a estar planteado y después, bueno, esto no escapa a nuestra condición de representantes aquí, las organizaciones sindicales también están previendo tomar algún tipo de medidas que nosotros no queremos comentar, eso lo harán las propias organizaciones, pero sí prevemos este fin de año ya está complicado, pero sobre todo un inicio de cursos que va a traer dificultades, nos parece, para implementar todo esto. Además hemos insistido mucho, es la primera vez en la historia del país que una transformación educativa abarca ciclos enteros, ¿no? Es decir, el ciclo, lo que le llamamos primer ciclo de educación básica integrada, que va desde inicial hasta segundo año, y después lo que ahora va a ser séptimo, octavo y noveno simultáneamente. Esto genera una situación de shock muy fuerte a la cual es muy difícil que se pueda adaptar rápidamente todo el sistema. Más allá de las diferencias que tenemos, desde el punto de vista conceptual, están también la preocupación de la parte logística y de gestión que va a generar. No sé, Fernanda, si querés agregar algo sobre formación docente.
Sí, que estamos evaluando continuamente desde el comienzo de las elecciones de horas de formación en educación. Hemos estado evaluando y comparando con los calendarios de educación secundaria y justamente esto hemos constatado esto que el consejero estaba diciendo, superposición de elecciones de horas entre secundaria y formación en educación, pero sobre todo elecciones posteriores en formación en educación, y esto, como decíamos antes, genera un efecto dominó que repercute en los demás subsistemas, además de haber encontrado otras irregularidades, como por ejemplo asignaturas o unidades curriculares, tal como se las designa actualmente, que no se sabe quién las tiene que tomar, qué docentes son los que están habilitados para tomar esas unidades curriculares, lo que ha motivado gran cantidad de consultas. Durante todo se han estado haciendo arreglos, parches, digamos, en las documentaciones diariamente y más que diariamente, para poder solucionar estos problemas que este equipo ya venía denunciando que iba a ocurrir, ¿sí? Y que los colectivos docentes también han venido denunciando que iba a ocurrir. O sea, esto es crónica de una muerte anunciada. Ya se sabía que todas estas dificultades iban a estar surgiendo y van a seguir surgiendo.